Bueno, es un día más en Triana y de nuevo en el balcón trianero nos asomamos y vemos a nuestro amigo don Francisco Soler. Paco, buenos días. Pues un saludo, don Carlos Valera. Y efectivamente, aquí estamos en ese balcón y también estamos en el Zenit, el Hotel Zenit, ¿se entiende? Que es, digamos, la montaña de las imágenes, esa colina, la cual emitimos, pues, concretamente para Internet. Y en el día de hoy, pues, en fin, lógicamente un día destacado por aquello queríamos también en estas cámaras estar presentes y de alguna forma homenajear a la mujer, pero en fin, sabemos lo que ha pasado, está todo digamos, trenes y demás, autobuses, en fin, lo que es la circulación, de alguna forma congelada y no ha podido tener aquí hoy una señora o mujer que pudiera hablar de ello. Pero sí lo vamos a hacer concretamente, ya que estamos en ese periodo de Semana Santa, en ese preludio, concretamente con nuestro invitado, el cual pues pertenece, es conciliario primero a la Pontificia, Real, Ilustre y Antigua y Primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Cofradía de Nazareno de Santísimo Cristo de la Conversión, del Buen Ladrón y a Nuestra Señora de Montserrat, del cual pues ya también lo iremos diciendo aquí, con forma y es hermano mayor, pues don Francisco Javier y Yoldi García. Bueno, pues nuestro invitado es concretamente pues don Ramón Gómez del Moral, al cual saludamos, le damos la bienvenida y en fin, ya tiene la cámara aquí para que don Carlos... Muchas gracias y encantado de poder estar aquí en Triana, que es algo muy especial también. Bueno, estamos en un momento muy especial, estaba a 17 días del Domingo de Ramos, estamos ya, sí. En los cofrades contamos los días como secuencia casi infinita para llegar a ese tribunal único y exclusivo que se llama el Palquillo de la Campana y llegar con nuestras cofradías y pedir la venia y entrar a hacer la estación de penitencia. Bueno, Manuel, viene de una hermandad, don Ramón, viene de un lugar entrañable, porque es que esa plaza de la Magdalena, ese largo donde el Calvario casi sueña, en esa iglesia que yo creo que su madre de Montserrat, pues desde allí en la esquina continuamente lo está viendo arar con esa cruz que lleva a cuesta. Y vamos a hablar de hermandades, vamos a hablar de cofradía, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar un poco de todo. Primero, háblanos un poco de Ramón, de la hermandad de Montserrat. Es tan chiquitita y tan coqueta que es especial, ¿no? Sí, bueno, entre todo, vuelvo a repetir las gracias. La hermandad de Montserrat realmente se funda, parece ser que en el siglo XVI. 1500 y pico, como hermandad de gloria. Las reglas como hermandad de penitencia las tiene desde 1601 y entonces se ubica en lo que hoy es la iglesia de San Ildefonso. Hasta 1650 prácticamente está allí, luego ya se traslada a lo que fue hasta los años 38, 1938, el compás de San Pablo. El compás de San Pablo, pues era, como la palabra bien lo dice, un reducto muy pequeñito, donde había pues una serie de edificios. Lo que hoy es la calle San Pablo, en medio había como una isla de casas. Entonces, en una de esas partes, una de esas islas, era la iglesia de Montserrat, y ahí estuvo hasta 1938. En que se derriba y entonces nos ubicamos en el actual sitio, que es en la calle Cristo del Calvario número 1. Entonces, bueno, esa es, digamos, la ubicación de la hermandad. Son una serie de personas allegadas a los lienzos, catalanas, que viendo el futuro que tenía América, entonces se vienen aquí, de alguna forma forman una cooperativa, que hoy podríamos llamar, que es una cofradía, y entonces a partir de entonces se crea una hermandad que es la que hemos heredado hoy. Hay unos años de transición donde realmente no tiene una vida activa, sí tiene vida digamos religiosa y cultural, pero no sale en Semana Santa, y es hasta 1850 donde ya otra vez se refunda, no refunda realmente, se reorganiza, y a partir de entonces cuando empieza realmente a ser lo que hoy conocemos.
Estamos hablando antes, Paco, de las magníficas imágenes que componen esta primera vez un auténtico escenario del Calvario, porque no cabe duda que es la mejor representación que hay en Sevilla, con Dimas y con Gestas, ¿no? Y con Cristo la Conversión en medio, su madre. Bueno, es un auténtico... una puesta en escena como quizás ni siquiera soñó Castillo Astruzzi, ¿no? Porque está muy definido, ¿no? El pasaje evangélico estaba definido, no hacía falta cambiar nada. Perfectamente definido, y además con unas imágenes que, bueno, empezando por los ladrones, que ya son de una factura importante, de Pedro Nieto, sobrino de Ocampo, y luego no entremos ya en las imágenes grandes, porque las imágenes grandes que son poderosas. Ese Cristo de la Conversión, que es anterior al Gran Poder. Es anterior al Gran Poder, es de 1419, y bueno, pues solo anterior a él es el Cristo del Amor, que por cierto no procesionó porque, bueno, hubo dificultades de tesorería en la hermandad, y entonces pues no se entregó. Y la primera que procesionó de alguna forma de Juan de Mesa fue la nuestra, ¿no? Federico. Efectivamente, pues estamos en ello, por supuesto, esa autoría que nos menciona, y no sé si ya aparte de... luego pasaremos a otros puntos para tratar de, sobre todo, la caridad de que hace esta hermandad, pero sí de la Virgen, concretamente Nuestra Señora de Montserrat. Hay diferentes autorías, ¿no? Por ejemplo, se cree ahí... Sí, bueno, vamos a ver, no está muy clara la autoría primigenia, pero evidentemente sí que se sabe que se encarga por parte de los hermanos en 1608, 1600, quizá un poco antes, a Gaspar de la Cueva. Gaspar de la Cueva, una vez terminada, la presenta a la hermandad de alguna manera ve que no es lo que ellos querían como representación de su imagen como su verdadera madre, y entonces la retornan al taller de Martínez Montañés, y entonces allí hay un aprendiz que es Juan de Mesa, que desde luego sí sabemos, la ciencia casi cierta, que manufactura las manos, o sea, las manos son guiadas por Juan de Mesa. El resto queda un poco en el enigma. Luego hay otro, un enigma mayor, y es que como realmente Gaspar de la Cueva se va a Perú, pues entonces realmente ya se nos queda un poquito fuera de juego todo esto. Por cierto, ahora la autoría del Cristo del Silencio, concretamente el Nazareno del Silencio, se está dudando que sea de Ocampo, y se habla también de Gaspar de la Cueva. Posible, en aquel tiempo, de hecho, fíjate, Paco Buiza, que para descansar, ese magnífico escultor carbonense y que estaba afincado en su estudio en la Casa de los Artistas, en la calle Feria, pues tenía un aprendiz que hoy es un gran escultor, que es Augusto Morillo, Claro. Y él hacía muchísimos angelotes de él. ¿Por qué? Porque cuando se ponen al lado de esos maestros, como tienen mucha vocación los aprendices, pues copian de los maestros, o sea, el sentido, la agobia. Paco Buiza no tiene hijos, se muere sin hijos, y él tiene un amor exacerbado por los niños, o sea, le gustan los niños, y los angelotes de Buiza son extraordinarios, ¿no? Son extraordinarios. Pero después hay una ampliación de sus pocos aprendices que quedaron, que prácticamente se reflejan casi toda su obra y son capaces de ser seguidores de ellos, y casi poner en duda de quién era de uno y quién era de otro, ¿no? Efectivamente. Bien, pues una cosa, digamos, parecida pasa con nuestra Virgen, que de alguna forma no tenemos una claridad de quién realmente la manufacturó, pero bueno. No se han hecho radiografías si hoy se entró algún pergamino. Sí, lo que pasa es que también ha habido una serie de restauraciones a lo largo de los años, que entonces esto alteran la fisonomía, y entonces es difícil ya de concretar y de hacer. Evidentemente se han hecho radiografías, se ha trabajado mucho ultravioleta y tal, pero no ha llegado a definir nada concreto.
es curioso, porque uno suele ponerlo dentro, en una parte, otro suele ponerlo debajo, otro suele ponerlo casi al lado del brazo, como una terminación, y después deja que el barco se ensamble. Hay muchas formas de dejar testimonio de la autoría de algo. Ahora, en aquel tiempo, salvo los grandes, casi ninguno lo hacía. O sea, no cree que eso sea tan importante como nosotros le hemos dado la importancia después del 16, ¿no? No, la verdad es que es difícil con los medios, a pesar de los buenos medios que tenemos actualmente, concretar muchas veces fechas. Incluso expertos han atribuido imágenes muy importantes a una serie de autores. Prácticamente en el siglo XIX todos eran de Martínez Montañés. Luego ya empezaron a bifurcarse y a marcar una serie de imagineros que eran distintos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy difícil. Vamos a pasar a la parte literaria y vamos a insertar una parte de otra. Simplemente preguntarle, si me permite que... Claro, naturalmente que sí. Un momentito solamente. Ya tenemos las dos imágenes en la calle, digamos así, bajo el prisma, no de uno, bajo, digamos, su capirote, sino el prisma de la gente. ¿Qué lugar le merece quizá más atracción o un simbolismo, una especie de... Bueno, hacia la hermandad en un sitio, en su trayecto corto, ¿se entiende, no? La hermandad tiene una serie de trayectos. Una hermandad romántica siempre tiene unos trayectos muy definidos, ¿no? Entonces yo me quedo siempre con la vuelta desde la catedral. Sí. La vuelta desde la catedral. Es su barrio detrás de ella. Sí, exacto. Es muy Cerro del Águila, es decir, lo sigue. Es que te cuentas, son hermandades sin barrio, y el barrio es externo, lo mismo que si todo el mundo está fuera de Montserrat, está muy poca gente se vive alrededor, desgraciadamente, porque el centro es algo prohibitivo. Pero lo que son las segundas generaciones y terceras generaciones, que están ellos ahora mismo, y casi con la cuarta, con los bisnietos, pues siguen estando en Montserrat porque su padre y su madre eran de Montserrat. O sea, y allí, allí hay una catequesis magnífica, hay una evangelización extraordinaria, y hay unos cultos que son para verlos, O sea, que hay que ir allí y pararse un poquito y ver. Pues tienen unos magníficos capellanes, efectivamente tenemos unos priostes que son una joya. Y después el sacerdotes que tienen allí para las prédicas son realmente extraordinarios, también son escogidos. O sea eso, el vocal de cultura y sobre todo el vocal de cultos es el que nos da todos los años una sorpresa. Sí, uno bueno, pero mejor, hoy va a venir. Digo, bueno, pero ¿y cómo? ¿Te lo traes? Yo me los busco. Es verdad, es que hay predicadores allí, yo he ido a Montserrat algunas veces, y que te hacen llorar cuando hablan. O sea, es que están metidos de lleno y es que traspasan el umbral de la prédica. O sea, son hermanos tuyos hablándote de una forma extraordinaria. Se olvidan del micro, se olvidan de todo y evangelizan, ¿no? Es un auténtico tratado evangélico, cualquiera de los actos que tiene de la hermandad, tanto en el trigo como la novena o el quinario, que son. Y después un altar de insignia hermosísimo del altar de insignia de Montserrat, hay que verlo también, lo mismo que el de San Martín, son cosas punto y aparte, ¿no? Ahí yo creo que hay tres, ¿no? Está San Martín, está el vuestro y está también el de la Sagrada Mortaja. Sagrada Mortaja también es muy espectacular, es muy espectacular, ¿no? Es muy espectacular. Pero de ellos es extraordinario, es finísimo, además, una orfebrería muy cuidada, sin grandes aspavientos, sobria, pero muy bonita, ¿verdad, Ramón? Correcto. Bien, luego pasaremos quizá a algún otro punto que nos puede decir de la hermandad, sobre todo pues los vocales que conforman ella, quizá el de Caridad. Vamos a hablar de la Junta de Gobierno porque no están aquí, pero lo representa Ramón. Pues quizá el de Caridad, ¿no? Es el más puntual, el hermano mayor, que es la figura número uno, Francisco Yoldi, que es verdaderamente pues una persona muy conocida en Sevilla, muy vinculada con la hermandad y vinculada prácticamente... Buen cofrade, vinculada prácticamente desde el año 1972, que fue el año que se prestaron los costaleros a San Buenaventura. Y entonces su padre era el hermano mayor entonces, y entonces pues muy buena parte de la Junta se incorporó como hermanos a la hermandad nuestra. Mi hijo ha sido costalero del Palio, de Montserrat.
Sí. Vaya, un honor. Tenemos tras el Cristo a la banda de Triana, que eso es ya... Eso anda solo. Eso es. Pero también es muy complicado porque el misterio de la conversión es muy complicado porque ten en cuenta de que tiene unas figuras muy altas, Claro. y entonces eso hay que saber llevarlo Sí, también. sí, O sea, eso no puede hacerlo cura ni tiene que llevarlo con un vaso muy suave, y sin embargo yo creo que es que el flash anterior a la resurrección de Cristo, ¿no? Porque ya está contento cuando va de vuelta en la conversión, después de haber perdonado al buen ladrón, ¿no? Y en ese momento ya casi después pira por el cachorro, y el domingo ya está en San Luis expirando, vamos, ya resucitando, ¿no? Entonces, es un paso que es alegre después en la calle. Sí, no, es una alegría serena, una alegría serena, pero verdaderamente muy impresionante. El punto, hablando de los costaleros, el punto de equilibrio está muy bajo, o sea, está realmente alto para como están los demás, o sea, porque claro, la portentosidad que tiene el paso pues hace que esté el centro de gravedad bastante alto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para llevarlo y hay que saber. La canastilla también alta, las cruces son altas, y después, bueno, ahora no, pero antes había que ir con un pertiguero levantando prácticamente los cables porque llegaban prácticamente a los cables, yo recuerdo eso perfectamente, ¿no? Y después viví una collación especial, ¿no? La collación de San Pablo es muy genuina, y además es muy grande, me refiero, en personajes históricos de alrededor de ellos, ¿no? Porque allí está hasta Bartolomé Esteban Murillo, ¿no? Que allí Bartolomé Esteban Murillo fue hermano. Nosotros desde 1763, creo que es, no quiero equivocarme, se incorpora la Hermandad del Rosario a la Hermandad de... Esa es vuestra gloria. De Gloria. Y entonces fue Bartolomé Esteban Murillo precisamente hermano del Rosario. Y estuvo, pues, el libro que ahora se ha expuesto en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, pues precisamente está nuestro libro de hermanos de la Hermandad del Rosario con el nombre de él y luego los distintos años en que realmente revalidó que seguía como hermano. Es muy curioso. Ya quedan pocos días, me parece que es el día 11 el día que termina la exposición, pero bueno, todavía hay tiempo de verla. La hermandad de Montserrat está llena de hermanos mayores ilustres y de juntas de gobierno muy importantes, ¿eh? Lo mismo que el Calvario, exactamente igual, y lo mismo que la Quinta Angustia, que tiene una solera, y ahí está el Duque de Villacilón, y hay muchísima gente importante. Los Montpensier, concretamente, pues entonces fueron los que revitalizaron la hermandad en el siglo XIX, o sea... Es curioso que los Montpensier fueron unos auténticos conspiradores, o sea, eran unos conspiradores contra el rey. Me refiero que, ahí, sin embargo, en la rama cofrade sí se llevaba bien con Sevilla, ¿no? No se llevaban bien con Prim, ¿no? No se llevaban bien. Pero son cosas curiosas, pero que hay que apuntarlas, porque lo que decimos hoy en el Palacio de los Montpensier es la antigua Universidad de Mareantes, ¿no? Eso era anterior, ¿no? Eso es anterior, después ya los duques de Montpensier son los que regentan esas auténticas joyas de Sevilla, ¿no? Y además de eso conecta con el Parque de Risa y conecta con lo que es el Malbaratillo, que es la parte arenal, que pues es arenal porque la arena corre desde la Plaza de Toros prácticamente hasta la ribera del río. Y es algo muy especial. Seguimos hablando ahora, pero de literatura. Sí, Ramón. exactamente. Venga, pues vamos con ella. Pertenece aquí, Ramón, pues vamos a declinar el tratamiento, con su permiso. Sí, claro, por Dios. Y nos va a hablar, vamos, ya a su vista se pueden comprobar los televidentes que luce pues un logotipo, un emblema de Itimar de oro. Será por algo, evidentemente, porque sabemos que está muy sacrificado y con mucha responsabilidad en esta entidad, pero ¿qué es Itimar? Itimar se funda... ¿A qué conforma, digamos, ese nombre? ¿Qué asociación de algo? Bueno, Itimar... La Rumaiguilla. Itimar fue realmente una reina de Sevilla, esposa de Al-Mutamid, y bueno... protectora de mecenas, fue mecena y protectora de artistas, y de alguna forma nosotros queremos coger ese testigo y llevarlo más arriba, y entonces pues todo aquel que empieza a escribir, a pintar, a hacer fotografías, en fin, una multidisciplinaridad, queremos de alguna forma
ayudarlos a seguir adelante. Y entonces, bueno, pues en eso estamos, en eso estamos. Itimás se funda hace 15 años, lo fundan 4 personas, y entre ellas pues solo queda hoy de los 4 Agustín Pérez González, que es el actual presidente, que lleva 15 años de presidente, que se quiere ir por todas partes y no lo dejamos, no lo dejamos que se vaya. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa ahora en las próximas elecciones, que son en el mes de junio. Y bueno, pues habrá que liderarlos, ¿no? También para que el hombre también... Sí, bueno, la verdad es que está muy agobiado porque es que son 15 años. Es curioso, sí, es que es curioso porque todas las entidades, todas las hermandades, todas las sociedades, pues tienen un presidente que de alguna forma pues rota cada X tiempo, pero es que aquí no ha rotado. Y además, no porque él no quiera rotar, sino porque los demás no lo dejamos, que es distinto. O sea, es muy curioso, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es una de las asociaciones que a lo largo del año pues tiene más actividad, ¿no? Actos. Sí, bueno, nosotros tenemos actividad lunes, ¿no? Prácticamente, ¿no? Exactamente, todos los lunes del año, excepto en verano, tenemos unas actividades, y esas actividades están centradas pues prácticamente en participaciones que hacen los mismos socios. Es decir, hacemos lecturas propias con poemas, narraciones, prosa y verso, en una palabra. Mesas redondas sobre escritores, músicos, pintores, etcétera, etcétera. Visitas culturales, que también lo hacemos en Sevilla o incluso fuera de Sevilla, con viajes programados. Recorridos poéticos por Sevilla, hemos hecho el Parque María Luisa en 2 sesiones, visitando todas las glorietas y viendo pues realmente todos los literatos que están representados en las glorietas respectivas. Evidentemente Bécquer no se puede quedar atrás, está clarísimo. También este año lo vamos a hacer por el barrio de Santa Cruz. Entonces, bueno, pues son paseos literarios que son muy instructivos y muy bonitos. El club de lectura, entonces el club de lectura es concretamente, pues por ejemplo, los últimos han sido estas sesiones. Esto es un certamen que nosotros promocionamos y de alguna manera pues son 3 novelas que se premian, y luego pues a lo largo del año en un club de lectura, después de haberlas analizado, estudiado y demás, pues entramos en el diálogo, discusión de qué nos parece bien, qué nos parece mal. Si es posible, traemos al autor para que también nos aclare algunas de las circunstancias en las que él ha escrito esto y por qué lo ha hecho. Y la verdad es que, en fin, es una actividad bastante ilustrativa y muy importante. Fíjate, perdón que interrumpa, Ramón. Nosotros estamos yo también soy como directivo en el gabinete de prensa del Anaquel. Nosotros estamos justamente en el pabellón en la glorieta Lucas de Tena. Tenemos salida por el ayuntamiento, desde ahí tenemos un punto de lectura. Reponemos nosotros los libros en la Plaza de España, hacemos una cosa que se llama suelta de libros, es decir, los ponemos para que la gente los lea y después los devuelva si quiere o se lo diga a alguien, ¿no? Y entonces ese es el proceso que tenemos, y hemos hecho muchas cosas allí en el Parque María Luisa, porque precisamente Luis Manuel Guerra Bernal es uno de los directivos nuestros, es uno de los responsables, altos responsables del Parque de María Luisa, ¿no? Y la verdad es que nos lleva bien. Y ustedes tienen mucha vinculación con el Ateneo de Sevilla, ¿no? Sí, bueno, con el Ateneo, con el Mercantil, con el Círculo de Labradores, porque de alguna forma los actos emblemáticos los realizamos siempre en... Sí, pero Timás me ha sonado mucho en Ateneo, siempre me ha sonado mucho, muy bien. En el Ateneo, efectivamente, bueno, es que el Ateneo además en Sevilla pues es muy singular, pues la generación del 27 prácticamente pues nació allí, ¿no? Pero últimamente, verdaderamente... ahora lo que pasa es que están bastante atareados con su 150 aniversario, el Círculo Mercantil, pero nos ha apoyado siempre muchísimo. El Praxe es una magnífica persona y Ángela y la que están todos aquí, toda la gente están encantadoras, son gente Francisco Cárcamo, bibliotecario, es otra persona, o sea... Deseando allí hay tres modalidades, hay un patio que en Semana Santa se pone extraordinariamente lleno. Después tienen una parte de jubilado, la parte de arriba para jugar al billar, que lo tienen como algo, como una sacristía para ellos, y después ya la parte exterior, que es la que hacen en la dárselo de Guadalquivir, que lo tienen el club de ellos, ¿no?
Pero la vinculación de Itimá es importante. Había también en la calle Feria, en número 23, había una librería de libros antiguos de Conchita Buzón, para dejarse, que era hija de José Le, que cambiaba globos por botella. Y entonces allí estaba Itimá. Itimá es curioso que cuando estamos hablando del Islam y del machismo, sin embargo la cultura entra fluida por Córdoba y por Sevilla. Claro. Es que resulta y se preocupa de que la mujer sea culta y están las primeras farmacéuticas en el tiempo de Averroes, vamos, no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo en eso estoy haciendo una investigación en este momento sobre la famosa Itimá, Rumaiquilla, Benamar y Al-Mutamid, que hablan del río Guadalquivir, que si estaba tal, porque esa misma leyenda la he oído y me la han comentado y la he estudiado en Silves, en Portugal. Entonces, hay quien dice que esto es una leyenda importada de allí. Yo no me atrevería a decir tanto, pero sí hay retazos en la historia que hacen pensar que pudiera ser. Porque, bueno, en fin, es complejo ahora mismo entrar en muchos detalles, porque tampoco lo he estudiado a fondo. De todas maneras, Ramón, aquí en Sevilla, cuando algo no es verdad, el que lo escribe construye alguna leyenda tan bonita, claro, que la hacemos propia. Es decir, no queremos que después la toque. Hay cosas que son noveladas, ni siquiera son reales. Pero bueno, yo creo que es posible que Al-Mutamid aquí en Alcázar de Sevilla con Itimá, y es posible de que precisamente Rumaiquí, que era el dueño de la Rumaiquilla, ¿no? Que cuando le pretende amores, ¿no? Aquí cerca de la Vega de Triana. Toda esa cosa, si no es a lo mejor ortodoxamente correcto, sí es suficientemente agradable al oído para escucharlo. Sí, vamos a ver, si yo no estoy en contra de la leyenda en Sevilla, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Lo que pasa que es que no hay que mirarse mucho el ombligo y decir, vamos a ver qué dicen los demás. O sea, pueden llevar o no razón. ¿Los lusitanos pueden tener ahí razón? Pueden tener razón. Vamos a ver, vamos a centrarnos casi telegráficamente. ¿Dónde nace Al-Mutatid, padre de Al-Mutamid? En Bella, Beja. Bella. ¿Dónde es gobernador a los 12 años Al-Mutamid? En Silves. En Silves, en Portugal. ¿A quién conoce allí y prohija, o por lo menos Benamar? Benamar. Que era de un pueblecito, vamos, de una pedanía muy cercana a Silves. Entonces, todo esto lo juntas y dices, bueno, vamos a ver, si él a los 12 años, ellos la promiscuidad, en fin, era una cosa muy compleja, tanto con hombres como con mujeres, o sea, entonces, bueno, el mundo árabe en ese sentido es muy difícil de encasillar, ¿no? Entonces llega un momento en que esa leyenda puede haberse dado en el río Arade. El río Arade tiene las mismas características que el río Guadalquivir, que como dicen los de Coria, anda, mira, si el río va para atrás. No, es que está subiendo la marea. Entonces en Arade también sube y baja la marea y se pueden dar unas circunstancias muy parecidas. Entonces, que sea verdad o no, eso es algo que hay que demostrarlo. Eso es muy difícil de demostrar. Y yo he recurrido a traducciones de libros murcianos que hablan de la crónica de Al-Mutamid y tal, y entonces hablan que es de Sevilla, pero he recurrido a otros escritos, fuentes, y entonces otras fuentes, y realmente lo ponen en duda. Entonces yo no voy a matizar aquí ni a pontificar ni muchísimo menos, pero es verdad que algo hay. Es curioso porque es que tanto el Arade como el Guadalquivir son ríos marítimos, son ríos fluviales. Claro. El problema es que la gente nosotros tenemos un río marítimo, porque sube y baja con las mareas. Sin embargo, los ríos fluviales no, son estáticos, suben con los veneros de un determinado, pero no tiene bajada y subida de marea. Entonces nosotros sí. Y ese es el gran problema que tenemos aquí, cuando la gente dice, bueno, ¿por qué no se escarba en el suelo y se será el Guadalquivir? No, no sé, es que si será el Guadalquivir, entra más agua salada, si entra más agua salada, el río está más salobres, si está más salobres, quema todos los arrozales, y además no puede vivir nada alrededor de ellos. Totalmente. O sea, me refiero que no es tan baladí cuando la gente dice las cosas, porque todo está, y si te vas directamente a hablar con Junta de Obras del Puerto y con gente
muy culta, que está precisamente llevando todos estos temas, pues te dicen no puede ser porque aumentamos la densidad salada, entra más agua, Claro. más sal, y te carga la fauna, te carga absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues allí en el Parque Verde es donde sitúan esta leyenda, que sea verdad o no. Lo que sí es cierto, eso sí es irrefutable, es que el pueblo de Silves era muy culto y que todas las personas, incluso las mujeres en aquella época, eran todas muy cultas. Eso sí está contrastado. Claro, todo lo demás entra en el terreno de la fantasía y bueno, podemos hacer o decir lo que creamos, pero hay que documentarlo. Vamos a ver la realidad. Vamos a hablar, hay 3 libros, ¿no? Hay una Sí, revista. hay exactamente la revista última, ¿no? Que es la del número 35, en la cual pues... en Se fin, llama Aldaba. Aldaba, que ya corresponde precisamente, no lo puedes decir, Sí. a la Puerta del Perdón, ¿no? La Puerta del Perdón, el Patio de los Naranjos, Exactamente. que es uno de los restos o testimonios almohades poquitos que nos quedan, pero bueno, ahí está. Y ahí lo tenemos también. Muy bien. Con toda clase, a todo color, sobre todo las fotografías últimas que hemos tenido ocasión de ver en la mañana de hoy, Sí. todas ellas con participantes y, Sí, son de cuadricomías, socios y sí. demás, pero en fin, y Sí. muy bien hecha y por supuesto muy cuidada y muy bien, digamos... ¿Quién es el torero? palabra. ¿Quién es el torero ese? Este es un dibujo, una pintura de Pedro Escacena, Sí, famoso exactamente. por Sí, los sí, pintores, sí. pero no dice ¿Quién es? quién es concretamente. Muy bien. Es un óleo muy significativo porque es que hoy que tanto está prohibido el fumar y demás, Sí, sí. pues, muy curioso. Morante lo hace, ¿eh? Sí, Morante lo hace. Y lo hace desde el burladero, ¿eh? Sí. Sí, bueno, Morante es de eso puro, es clásico, ¿no? Para la feria esta tiene 2 corridas ya, hablando de él. Y el Julio trae 2 corridas aquí en la feria de Otra vez. Sevilla, cambiando un poco de eterna. Bueno, pues Entonces, la revista realmente es cuatrimestral, es muy variada, o sea, porque tanto hay intervenciones, colaboraciones de personas allegadas o personas que están totalmente fuera de, o sea, en Sudamérica concretamente. Y es poesía, prosa, y luego tenemos una serie de Ilustraciones. situaciones fijas, o sea, páginas fijas, como es una crítica de cine, como es una crítica literaria, como es un hablamos de, que todos los está en el centro de la revista y cada día se habla de un personaje distinto. ¿Cuántas ediciones tiene al año? ¿1, 2? Estos son tres al año, Tres o sea, al es año. cuatrimestral. Cuatrimestral. Esta es la 35, son prácticamente ya, pues, Pues claro, te habla de la crítica literaria. Sí, y en este caso, ¿para quién es dirigida? la crítica literaria son distintos. El amante ciego, esto es un libro, es una novela de una socia nuestra precisamente, que bueno, hace Luis Carlos Mendías, que es otro socio nuestro, hace la crítica literaria de este. Pero vamos, hay una serie de ellas, José Leal es otro gran colaborador nuestro, y bueno, Agustín, que también está metido en todas partes porque lo mismo escribe. Sí. Es verdad. Es polifacética, además hay ahí también poesía. poemas. Y luego poemas que son muy variados. Hay una sección de crónicas, digamos, de actividades nuestras, donde hacemos una pequeña reseña de todo lo que realmente vamos haciendo. Y luego, cuando participamos con alguna otra entidad, pues hacemos un apartado de noticias donde hablamos de todo esto también. Seguimos ahora con los libros. Bueno, Hemos llegado- libros ya, son muchos los que se hace, creemos, a lo largo Sí, de la... bueno, concretamente, como yo la que memoria ya empieza a flaquear, os voy a decir, nosotros tenemos una serie de certámenes literarios. Entonces tenemos un certamen literario que es concretamente de poemas, de poesía, y entonces estamos en la 11ª edición. Entonces, las condiciones, digamos, son, se convocan el certamen y las condiciones es tener mínimo 500 versos, máximo 700 versos. Entonces, a raíz de esto, pues, se reciben los trabajos, se estudian y analizan por parte de unas personas que hacen, digamos, de cribadores y llegan al final para unos
jurados que ya están, digamos, preestablecidos, unos jurados que de alguna forma no se conocen entre sí. Es posible que se conozcan, pero no saben que van a ser jurados. Y entonces ellos reciben, pues, de los 60, 70, 80 trabajos que se han recibido, pues ellos van a recibir un total de 10, 12, 14 como mucho. Entonces ellos lo analizan, lo estudian y luego se reúnen los tres en un determinado día, se reúnen con el secretario, en este caso soy yo, y entonces pues yo no tengo voz, o sea, tengo voz pero no tengo voto, y entonces ellos dilucidan cuál es el mejor. Lo mismo ocurre con las novelas cortas. Este es nacional, el de las poesías es nacional, pero el de las novelas cortas es internacional. Entonces este internacional, pues curiosamente, en este libro que vemos aquí, La bala de Johnny Depp es de Javier Zúñiga. Este es un mexicano que vive en Puebla. El año pasado, pues el primer premio se lo llevó un español, pero que vive en Lyon, Francia. Entonces, bueno, pues muchas veces internacionales, ¿no? Es internacional. El libro, el premio es novela. Este es el séptimo que se ha editado últimamente, el séptimo certamen internacional de novela corta Giralda. Nosotros en todas las publicaciones aparece la Giralda, de una forma o de otra, pero aparece siempre la Giralda. Muy bonito, la ilustración es muy bonita. Eso siempre Agustín Navarro, maestro mío, y además que sí que, o sea, ahora lo ha operado y está recuperándose otra vez, es incombustible. Pues él siempre tiene un poema que se llama una torre hecha de naro de canela, ¿no? Con esa es la que él hablaba de la torre de Canales, ¿no? Torre de Canela, precisamente. Siempre le hemos buscado un título a la torre. Pues simplemente estamos bien ocupándonos de la literatura, pero nos recordamos al decir Agustín, también otro compañero, otro amigo que fue de la Montserrat, y perdonad que echemos la vista atrás, de un gran amigo que fue cofrade, como fue don Agustín Gerro Rasquerino, el cual pues fue precisamente pues un gran hermano de Montserrat. Y simplemente eso, al mencionarlo como cita, porque en fin, cubrió una información inmensa en aquella Sevilla de aquel tiempo que él tuvo, y en fin, el recuerdo porque estará sobre todo... Yo creo que Sevilla le debe un homenaje a Agustín. Se lo debemos. Estuvo conmigo de compañero en la radio, bueno, sobre todo en el tema cofrade, que él era un experto en el tema cofrade, que hubiera dado mucho de sí, hubiera dado mucho de juego, si hubiera seguido viviendo hubiera dado mucho juego. Lo que pasa es que nunca estuvo en la empresa adecuada, nunca tuvo una fijeza laboralmente, y entonces eso no, es que no maduró como hombre, sino que sí maduró como cofrade. Como cofrade totalmente. Era un hombre que además, con una pátina de cultura importante, porque era un buen lector, además ilustraba muy bien sus textos. Un arte y declamación. Sí, además tenía un verbo fácil, o sea, era un buen comunicador. Mucha memoria y toda la hora. Entonces yo creo que Sevilla le debe eso, y pienso que junto con José Luis Corrales, que era su compañero de ir a las hermandades, porque la hermandad del tío de Línea le compró una camarita de aquel tiempo, y entonces él se buscaba el hombre de la vida con esas cosas, ¿no? Y entonces no tenía tampoco internet como ahora, que ten en cuenta de que ahora mismo tú coges esto y esta entrevista dentro de un rato está volando a través de WhatsApp, y además no llega a ti, pero es que llega, cuando te cuenta, está en 3.000, 4.000 visitas, mucho más que los oyentes que pueden tener una radio en un momento determinado, y se llama permanece, Ramón, el internet permanece. Claro. Eso, aunque nos fallamos, dentro de 100 años estarás allí, buscará a alguien, Ramón, y automáticamente aparecerá la entrevista. ¿Por qué? Porque la intención nuestra es que hay un testimonio vital de todos nuestros amigos, pero en primera persona, no que después nos novelen, porque si no terminaremos en Google, ¿no?, diciendo nació, murió y se enterró, o sea, sin la más historia, ¿no? Bueno, pues si no quiere otra cosita, señor Valera, vamos a pasar al punto musical. Vamos, como no queremos dar aquí hemos pasado el literario, ahora la nota mala nota. Vamos a pasar a la nota buena. Vamos a que nos dé el do mayor, y vamos a hablar sobre todo de la coral, ¿no? De la coral, digamos, que creemos que la decana, ¿no? La coral de Sevilla, a la que me honro en pertenecer. Yo llevo solo 5 años, o sea, no llevo gran cosa. La coral tiene casi 60 ya de vida.
Lo que pasa es que yo he sido un fan, un seguidor constante de la coral. Había unos cuantos amigos nuestros íntimos, Fernando Lagares, me acuerdo perfectamente, falleció ya, que bueno, iba constantemente detrás de ellos, vamos, como los fans hoy de los grandes divos. Y entonces, bueno, pues luego cuando terminaban, perdón, cuando terminaba el espectáculo, que fuera, sea un concierto, fuera un canto por villancicos o lo que fuera, nos íbamos a tomar nuestras copitas juntos, que es lo que se debe hacer después de haber cumplido con el deber, ¿no? Y entonces, pues realmente, no sé, yo tenía ganas de estar, pero no, mis obligaciones laborales, entre otras cosas, no me lo permitían. Y entonces, ya una vez que me jubilé, digo, bueno, pues ahora es el momento. Y entonces fue el momento precisamente en que falleció mi amigo, Fernando. Sí. Y entonces Maripepa, su mujer, me dice, ¿por qué no te vienes? Bueno, total, que le hice caso, no me tuvo que empujar mucho y de alguna forma pues empecé ya ahí. Él tenía la cuerda de tenor, yo tengo la de bajo. Vamos, bajo he sido siempre pues mido unos 60, pero bueno. Parte musicalmente hablando. Pero vamos, entonces realmente tengo hasta sus partituras. O sea, Maripepa me dice, oye, te vas a llevar las partituras. Bueno, no sé si conocéis un poco cómo funciona como al cantar pues con un fosforito amarillo, con un subrayado, sí. Un subrayado, pues hacemos digamos nuestra voz. Claro, yo todas las que tengo están con la voz de él. He tenido que buscarme otro color y entonces en mi cuerda ponerlo, ¿no? La verdad que es una delicia una coral, o sea esta o sea la que sea, es una delicia porque es una convivencia y además es muy interesante porque es que se aprende primero muchísimo. Yo recuerdo la primera vez que entré en la coral que me dieron las partituras de Juan Sebastián Bach del oratorio de Navidad, que estaban en alemán y además no tenía ni idea de la música, no sabía lo que era un pentagrama. Y yo digo, bueno, ¿y ahora esto qué pasa? ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, pues claro, a base de mucha constancia y mucha paciencia por parte de los que te van enseñando, pues vas tomando nota de lo que realmente quieren ellos sacarte a ti, ¿no? Que es esa voz para de alguna forma pues hacer una armoniosa coral, ¿no? Ramón, perdona, ¿qué repertorio tenéis? Pues el repertorio es muy amplio, o sea, vamos desde Vivaldi, o sea, obras de Vivaldi, Nabucco, ¿no? Obras... Nabucco yo no la he llegado a cantar, yo de Vivaldi, el Gloria de Vivaldi, luego una serie de composiciones sueltas que también tenemos, Rossini, Bach, Händel, bueno, Mozart, o sea, prácticamente todos los grandes... ¿El Requiem lo habéis cogido? ¿El Requiem de Mozart? El Requiem de Mozart yo no lo he cantado, pero lo ha cantado la coral, porque claro, en 60 años pues ha cantado pues prácticamente casi todo, valga la expresión, lo cantable que hay, o sea, hasta la novena de Beethoven, o sea, que bueno, se ha cantado prácticamente por parte de la coral de Sevilla todo. Hay muchos compositores alemanes extraordinarios, pero yo creo que uno de los grandes compositores que ha habido siempre a los lados, además se asustaron cuando se estrenó La Marcha Amargura o la Filarmónica de Alemania. Dijeron, bueno, ¿esto quién lo ha hecho? ¿No? O sea, se asustaron de la armonía que tiene, de la musicalidad que tiene y de la extensión musical que tiene, de las marchas más largas que tiene la Semana Santa, ¿no? Porque pasándose casi en el bolero de Ravel, ¿no? Que es repetitivo, ¿no? En diferentes escalas, bueno, pues se llega uno a lo que es la conformación de Amarguras, ¿no? Ahí está siempre que si fue Pepe o fue Manuel, ¿no? Ahí está siempre esa historia. No me extraña que también haya sido José, porque Sevilla siempre ha sido muy exigente de cara a la galería con sus hermanos. Entonces, estamos hablando de que un gran pregonero como era Ramón Charlo, precisamente por su condición
como persona en lo sexual, ¿no? Sí, y entonces creo que eso ha sido los grandes errores que comete Sevilla en hacer esas cosas, ¿no? Horrores, sí, son horrores, porque el que es bueno, tenga la condición que tenga, si es bueno. O sea, yo no entiendo nada más que hay gente buena y gente mala, no conozco a nadie que sea ni mejor ni peor. ¿No es así, Ramón? Totalmente de acuerdo. La gente no tiene color. Tiana tiene un recuerdo de hace 2 años que estuvo, si mal no recordamos, efectivamente, el Miserere que venimos cantando prácticamente desde... En Santana, ¿verdad? Pues. Sí, en Santana, con motivo del 850 aniversario de la creación 750, de la fundación del... por Alfonso X. Alfonso X en 1151, sí, concretamente. Y ahora estamos a los 200 años de un historiador sevillano enorme que era Justino Matute. Sí, claro. Justino Matute, que fue el hombre que le dio carácter a Triana. O sea, dijo, bueno, no, Sevilla no se conforma si no te das Triana dentro. ¿Por qué? Porque Triana es defensa, muro y además es catedral. O sea, tenía absolutamente todo. Y es un visionario. Y además yo creo que este hombre también hay que reconocerlo más que en una calle, en un auténtico tributo que rinda a Sevilla, sí. Porque es que estamos olvidando a la gente más importante de nuestra ciudad. Esto fue un erudito, como hubiera sido José Gestoso, como hubiera sido alguno de la época, que buscó los anales de la historia y puso la ciudad en valor. La última exposición que se ha hecho aquí en la biblioteca, realmente no es una biblioteca, es el archivo. Sí. El archivo de protocolos que ahora está en la calle La Araña, ¿no? Imagen. Yo me creí, como yo nací en la calle Feria, los niños iban a jugar zapatero y a las bolas. A mí me cogía en brazos don Enrique, que era el archivero, el director del archivo de protocolo, que eso es parte de un convento, que era el convento de Montesión. Estaba el compás, estaba el huerto y después la casa en medio, y yo allí estaba con viendo los manuscritos de Agustín de Foxá, viendo las cartas de navegación. Bueno, me explicaba la importancia de la India en Sevilla. Todas esas cosas tuve yo la suerte en esas vitrinas que tenían de cristal, que se elevaban, ¿no? Y lo sacaba para que yo lo tocase, y la verdad viví una época maravillosa, porque la gente pasaba por allí y se santiguaba. Ramón, pasamos por delante del archivo de protocolo y se santiguaban porque creían que era una iglesia, ¿no? Y era el archivo de protocolos donde estaban guardados pues todo lo que había sobre las Américas y toda la Sevilla desde entonces, de la época del 12, del 14. Sí. Bien, bueno, pues vamos a llegar... Perdón. No, adelante. Creo que ya el reloj es infatigable como siempre y estamos en la recta final. Pues otra cosa que no hayamos comentado, nombrarla, pero sí que nos quisiéramos hablar de una asociación, concretamente Nuevo Sábado Club, en la cual pues creemos también, según lo que aquí tiene concretamente Canal Sevilla Radio y Triana Televisión en la documentación, de que fue uno de sus fundadores, y también a lo largo de esa historia o de ese tiempo se han realizado allí muchas y buenas, ¿no?, acciones culturales, sobre todo un pregón, ¿no? Que creo que ha sido, concretamente en el convento Santa Paula, en fin, todo eso no lo puede. Bueno, pues la asociación Nuevo Sábado Club nace prácticamente en el año 2000. Realmente es una refundación, puesto que en el año 1964, se crea Sábado Club. Jóvenes entre los 16 y 21 años, que nos reuníamos en la Plaza Nueva, y luego teníamos nuestra sede en la Iglesia del Sagrario, en los altos de la Iglesia del Sagrario. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí llega un momento en que en el año 68 cada uno laboralmente se bifurca y es una diáspora la que ocurre, y llega un momento en que nadie se queda prácticamente, entonces queda, digamos, en stand-by, como se diría hoy, la asociación. Entonces, una vez que ya han pasado los años, desde el 68 al 2000, viene otra vez la inquietud de volver a juntarnos a aquellos jóvenes de entonces, aquellos jóvenes que llegamos a ser hasta 250, que incluso nos miraban con cierto recelo esas reuniones que hacíamos en los 60, porque claro, eran años muy complicados. Entonces decían, a ver, ¿estos señores de qué hablan y de qué hacen? Bueno, pues nada, empezamos otra vez el año 2000 a funcionar, vamos, un poco antes, y luego ya el 2000 se constituyó Nuevo Sábado Club. Nuevo Sábado Club pues está formado por una serie de personas de aquella época prácticamente en un principio, y bueno,
uno muy conocido por todos vosotros es Andrés Segura Benítez, que fue el presidente pues muchísimo tiempo también, en varias legislaturas. Juntamente con su señora. Exactamente. Pues él, digamos, fue el primer presidente y luego ya pues repitió incluso algunos años más. Y en esa época pues yo llevaba la vocalía de Cultura. Estuve 8 años llevando todo esto y yo prácticamente empecé también a bifurcarme y a hacer otras cosas. No he dejado de estar allí, sigo estando allí y quizás menos de lo que yo quisiera, pero bueno. Y evidentemente, como comentabas antes, hay un pregón que se ha estado, digamos, celebrando, exaltación, generalmente en distintos sitios, porque se empezó primero en Camas, en la parroquia de Camas, pero luego nos trasladamos al convento de Santa Paula, que es una joya, una joya, la miremos por donde la miremos. Una serie de problemáticas nos impidió que el año pasado estuviésemos allí y este año tampoco vamos a estar allí, pero vamos a estar en otro convento también muy señero de Sevilla, que es el convento de Santa Isabel, en la plaza de Santa Isabel, de la Madre Filipensa. Allí este año, pasado mañana, el día 10 de marzo, concretamente, pues nos dará el pregón Francisco Javier Segura Márquez, que fue pregonero en Sevilla hace unos años. Y bueno, pues esperemos que sea pues, un éxito seguro. De la máxima categoría, como siempre. Seguro está ahí asegurado. Como siempre. Debe ser un pedazo de pregón. Lo hemos tenido en la Hermandad de Montserrat también, con el Rosario meditado hace 2 años, y de luego, haga lo que haga, es un aval seguro, vamos, no hay problema ninguno. ¿Don Francisco? Bien, pues hemos llegado digamos, a ese final, si no tiene otra cosa que agregar, así que... Llevamos 1 hora, ¿eh? Sí, ya lo sabemos ya, por eso vamos a terminar y simplemente pues lo hacemos diciendo... Vamos a finalizar, acabar nunca acabaremos. Bueno, pues vamos a finalizar, efectivamente, y... Bueno, tenemos otro día, don Ramón. Por supuesto que sí, nos tiene que hacer visitar Nada, porque encantado. se queda mucho Y sobre la todo, mesa. y sobre todo sabes que le gusta después entregar a los invitados para filosofar, es decir, cómo está la vida, cómo la vemos. Sí. Es muy importante, es muy bueno. Es muy bonito que la gente reflexione ya no sobre un texto, sino sobre una opinión de cómo cada uno vive nuestra vida, nuestras familias, nuestros hijos y el entorno, ¿no? Es importante. Solamente decir que hoy las cámaras de Canal Triana Televisión pues estarán precisamente aquí en el barrio de Triana, concretamente en la Asociación de Vecinos de Santana, porque se quiere escuchar a un gran pregón también, un gran pregonero como es Francisco Luis Ávila Lobo. Totalmente. Y que lo presentará también un amigo que ha estado aquí presente también, un gran cofrade, costalero, un estrellista 100%, como es Miguel Ángel García Raposo. Y también el saludo también para una gran poeta que nos estará ahora mismo, cuando salga en definitiva este audiovisual, este programa, nos estará viendo, como es Aida Giles de Quirós, concretamente Marichi. Y Conchita, que nos sigue también. Mariché, y en fin, todo eso pues estará presente en estas cámaras. El saludo para todos los que nos ven, los que puntualmente ya iremos aquí en esta Semana Santa también, o en preludio mejor dicho, pasará el hermano mayor de la estrella, tenemos ese gusto, ese honor, y en fin, cositas de Triana, como se suele decir, para de alguna manera ir adentrándonos en esos días tan esenciales y tan pasionales como es la Semana Santa sevillana. Muchas gracias, bien, Ramón. pues, muchas gracias y de verdad, como vulgarmente decimos, una hemorragia de satisfacción. Muchas gracias, Ramón. Buenos días. Venga, muchas gracias.